Buenas y bienvenidos otra vez a esta semana con Raquel. Hoy vamos a estar hablando en esta segunda media hora sobre un tema muy importante que ha estado en las noticias y con eso le quiero dar la bienvenida a Isaúl González. ¿Cómo estás, Isaúl? Muy bien, Raquelita, gracias por tenernos aquí contigo, en tu programa. Bueno, tú y yo nos conocemos desde mucho tiempo. Y de vino de Raquelita. Desde mucho Mira tiempo. que trato de evitarlo, honestamente. No, pero... con mucho cariño y mucha honra. Desde que yo empecé, la primera emisora que trabajé fue Radio Paz. Sí, Muchas señor, personas no sí, saben señor. eso. Pero hoy quería tenerte aquí para hablar sobre un tema muy importante, sobre la iglesia en Cuba. Es interesante porque siempre oímos sobre esto cuando ocurre una noticia, pero yo creo que nunca de verdad que tenemos la oportunidad para llegar a profundidad y explicar cómo es que hemos llegado a este punto. Yo sé que las personas entienden que existe la crítica de la iglesia cubana y vamos a hablar en la segunda parte sobre Agustín Román y diferentes cosas, pero de un punto de vista histórico vamos a explicar dónde empezó la discordia para que las personas entiendan entonces la polémica que estamos teniendo ahora. Ya. La discordia, digamos, tú haces referencia a lo que ha sucedido en los últimos tiempos, las declaraciones del cardenal aquí en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, sí, ¿correcto? Claro, claro. Bueno, unas declaraciones que todavía uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué en este momento, no? Primero, desde ese encuentro que el cardenal, cuando vino aquí al sur de la Florida, Miami, recién electo él o nombrado cardenal de Cuba, estamos hablando de los años 95, años 96, incluso en el 97 se da un encuentro en la ciudad de San Agustín, que es el último video que ha salido, ¿no? Claro. Bueno, ya yo sabía, por un jerarca de la iglesia local, de que tal vez en un momento determinado, cuando el cardenal vino de Cuba o pasó por aquí de visita, prácticamente la única visita oficial, entre comillas, que ha hecho a la comunidad exiliada y también a los cubanos del exilio aquí en el sur de la Florida, porque hay que reconocer que el hombre ha estado muy distante de nosotros. Ya yo sabía que algo había sucedido, lo que yo no sabía qué. Y de veras yo soy un mal chismoso, yo trabajo en los medios de comunicación, pero no indagué y no profundicé en esto. Y entonces ahora, cuando vimos las declaraciones tan desafortunadas de él, días después prácticamente que Monseñor Román había fallecido, 18 años después de que supuestamente esa conversación, que no necesariamente fue sobre el tema de la reconciliación, cualquiera sabe qué otros temas se pudieron haber tocado, porque yo no estaba allí, tú no estabas allí, no estábamos, no somos testigos. Bueno, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? Claro, la respuesta solo la tiene el cardenal. ¿Por qué en este momento tratar de desvirtuar o desbaratar la imagen de Monseñor Agustín Román? No lo van a lograr. Al menos podrán confundir a otros que no conocían a Monseñor Román. Pero a mí no me van a confundir. Y a la inmensa mayoría de esta comunidad, y no solo los católicos, sino incluso personas de otras fe, personas no creyentes probablemente también, saben quién era Monseñor Agustín Román. ¿Y quién de nosotros no se recuerda en algún momento u otro a escuchar a Monseñor Román sobre la necesidad, digamos, del diálogo? Sí. Pero cuando hablamos del diálogo como es, con las condiciones dadas. Cuando hablamos de reconciliación, ¿quién no escuchó a Monseñor Agustín Román haciéndonos un llamado siempre a la reconciliación? Primero a la reconciliación con nosotros mismos, a la reconciliación con Dios, a la reconciliación dentro de esta misma comunidad sufrida, a la reconciliación con el pueblo de Cuba. ¿Cómo que no? Yo considero que la reconciliación se nos da cada día. Cada día cuando un familiar cubano con una amistad se abraza, se encuentra, ahí ya se está dando un proceso de reconciliación. Ahora, no podemos pasar del caos en que se vive en este momento, es decir, ahora vamos a reconciliarnos. La reconciliación es un proceso, es un objetivo a seguir como pueblo, pienso yo, porque ¿qué es lo opuesto a la reconciliación? La confrontación, la sangre, la violencia. ¿Queremos eso para nuestra querida Cuba? Yo no lo creo. Nadie en su mente, nadie sensato quiere eso para Cuba. Yo creo que queremos, sí, diálogo, queremos respeto, queremos reconciliación, pero fruto todo de un proceso donde no se puede ignorar que ahí tiene que haber una comisión de justicia y paz y una comisión que realmente investigue lo sucedido durante todos estos años, donde se aplique la justicia. Y dentro del proceso de justicia, entonces, algunos habrá que llevarlos ante los tribunales para que paguen por sus crímenes. Otros, pienso yo, habrá que darles el abrazo de hermano y el perdón, y para que se puedan reinsertar en la Cuba del futuro.
pero no podemos pasar a decir simplemente ahora vamos a reconciliarnos. Y tratar de manchar la imagen de Monseñor Agustín Román. ¿Por qué? ¿Por qué esperar a que él haya fallecido? ¿Por qué esperar 18 años? ¿Por qué sacar este tema en este momento? Claro, estamos de acuerdo. Bueno, cuando hablamos sobre la iglesia en Cuba, es interesante que, claro, cuando empezó la revolución había muchos problemas con la iglesia, hay muchos curas que se fueron de Cuba, hablamos de diferentes provincias y la política entre esas diferentes iglesias. Claro, ahora se sabe mucho más información sobre la disidencia. Yo creo, y tú y yo hemos hablado sobre esto, el impacto tan grande que ha tenido acceso a las redes de comunicación para Cuba. Hablamos de los cubanos blogueros. Es increíble cuando yo estoy escuchando el radio y oigo a alguien llamar de Cuba, ¿no? A dar un reportaje de una pequeña provincia sobre algo que ha ocurrido, porque nosotros estamos acostumbrados a no tener información sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Y bueno, el régimen siempre se aprovechó de poder aislar a los que viven en la isla, ¿no? Y siempre hemos dicho que si Cuba no fuera una isla, su historia fuera muy diferente. Ahora que la tecnología le ha dado más oportunidades para comunicarse, estamos viendo eso también en la iglesia. Sí. Pero de un punto de vista histórico, hay cubanos que se criaron bajo el régimen, que tienen una distancia de la iglesia. Hay muchas personas aquí, exiliados, que critican la iglesia de Cuba, porque inicialmente estaban contra la revolución y entonces se preocupan sobre ahora la conversación que tiene la iglesia. Si nos puedes hablar un poco sobre esa dinámica, porque yo creo que es una dinámica muy interesante. Yo también creo que es difícil criticarla, porque sobrevivir ese régimen y también la iglesia quiere mantenerse abierta, darle servicio a la comunidad. Entonces hablamos de cuántos años vamos a estar en ese balance, ¿no? Yeah. Y también, claro, cuando hablamos sobre esto, ¿cuánto opina Roma sobre lo que está ocurriendo en Cuba y cuántos son simplemente la misma gerencia de la Iglesia Católica en Cuba y su propia opinión política y no lo que dice Roma? Ya. Yeah. Bueno, primero yo siento un profundo respeto por la iglesia y por la iglesia de Cuba. Una iglesia sufrida, una iglesia perseguida, una iglesia arrinconada, pisoteada, que cuando en el mejor de los casos quedó reducida a algunos templos. Una iglesia en que sus clérigos, sus líderes fueron obligados, algunos de ellos, a marcharse del país, fueron deportados, como el caso del Covadonga, otros fueron presionados hasta que se marcharon, otros han cumplido largas condenas en Cuba, simple y llanamente por ser católicos, por ser cristianos. Y cuando hablamos de sus líderes, no solo estamos hablando de sacerdotes, estamos hablando de laicos también. Sí. O sea, no podemos olvidar la historia. Lo otro es, no pensemos que la iglesia es una persona. La iglesia somos tú y yo y somos todos. Claro. Eso a mí me lo enseñaron así y yo me lo creo como tal. Cuando la gente dice, mira lo que ha dicho este hombre, ¿no? O mira lo que ha dicho fulano, o lo que hace fulano. ¿Y qué es la iglesia? No. Puede ser que sea una autoridad dentro de la iglesia, pero no es exclusivamente la iglesia. No le demos el gusto. La iglesia somos todos nosotros. Y pensar en este caso, digamos, que el cardenal es la iglesia. Bueno, eso quisieran tal vez él y algunos de aquellos que trabajan con él, como hemos visto recientemente una carta firmada por aquellos más cercanos colaboradores de él dentro de la arquidiócesis de La Habana, que sí él es el jefe. Pero él no puede hablar por toda la iglesia de Cuba. Cada obispo realmente le responde al Papa, cada arzobispo, como el caso del de Santiago de Cuba, le responde al Papa, y el que pudiera hablar a nombre de la iglesia cubana es simplemente la Conferencia de Obispos de Cuba. Sí, no pensemos que cuando el arzobispo estaba hablando en Harvard, estaba hablando la iglesia cubana. No, estaba hablando un individuo que sí tiene un rango dentro de la iglesia, que se respeta su rango, que nos cuesta trabajo entenderle. Yo he tratado de justificarlo durante todos estos años, pero ya ahora digo que caso cerrado con él. Sí. Tengo que ser sincero. ¿Por qué te digo que he tratado de justificarlo? He tratado de entenderlo, claro. Entender su difícil misión. Dirigir una iglesia en un país donde hasta el otro día, pero oficialmente sigue siendo un estado ateo, sí. Un estado que lo ha perseguido. La responsabilidad que él ha tenido sobre sus hombros de dirigir esa iglesia, de representar esa iglesia, de manejarse ante diferentes fuerzas. Lo otro es, y esto se da por allá y se da por acá,
Los que no entienden la misión de la iglesia. Los que quieren ver a la iglesia simplemente desde la perspectiva política. Claro. A eso le pasó a Jesucristo también. Sí. El pueblo de Dios esperaba un Mesías, pero esperaba un Mesías liberador políticamente. Guerrillero, claro. Guerrillero. La cosa era diferente, bueno, claro. La iglesia es la extensión del mismo Cristo, de la misión de Jesús. Entonces también ahí está, lógico, está el aspecto profético ante las injusticias. De ahí que se espera, y no se espera tal vez, de ahí que no se espera que tal vez un líder de la iglesia que tiene que cumplir con la misión profética de la iglesia, es decir, denunciar el mal, anunciar el bien, renunciar al mal también, pueda tener cierto rejuego, contubernio, pudiéramos usar esa frase que no me gusta mucho, claro, te lo digo, con un régimen opresor. Eso duele. Y como ves no solo en palabras a veces, sino en actitudes y en hechos, cómo hay realmente una relación con ese sistema, cómo hay un posible acomodamiento. Pienso que algunos jerarcas de la Iglesia Católica en Cuba, no la Iglesia, algunos jerarcas han caído en la tentación del acomodamiento, del poder, de haber logrado ciertos éxitos y espacios para esa Iglesia, pero la Iglesia tiene que cuidar de su misión, no solo para hoy, sino para mañana. Haciendo un poquito de historia, recordemos que Cuba pasó por la liberación, digamos, la guerra de independencia contra España. Allí estaba la Iglesia Católica, pero era un clero muy español, muy pro la corona de España. Claro. Y eso la Iglesia tuvo que pagar, Raquel, un gran precio. Una vez que Cuba fue independiente de España, esa Iglesia quedó marcada por esa realidad histórica, una iglesia que fue pro corona. Le tomó muchos años superar eso ante el pueblo cubano. La iglesia cubana, que ha sufrido tanto durante estos 53 años de comunismo, ha tenido una oportunidad dorada, no solo de sobrevivir como ha logrado, de ir recuperando espacio, bendito sea Dios, para cumplir su misión. Ahora bien, ¿qué hay de la Cuba de mañana? Para una Cuba en libertad, para una Cuba, para que prospere, se necesita de la participación de la iglesia. No digo la iglesia, no solo la iglesia católica, sino todas las iglesias que colaboren, claro, que colaboren en lo moral, en lo espiritual, a reconstruir el alma cubana. Si esa iglesia llega a la Cuba del futuro, que está cercana, pero manchada porque estuvo muy cercana al régimen, porque en ocasiones se convirtió hasta una vocera del sistema, porque tomó actitudes muy pro al sistema, porque se distanció de los que mañana van a gobernar. Y esto llega al sentimiento del corazón del cubano. Qué lástima que a esa iglesia se le va a hacer tan difícil participar genuinamente en la reconstrucción de Cuba. Y todo por las actitudes equivocadas de algunos líderes, que no han sido todos, porque yo tengo amigos dentro de Cuba, dentro del episcopado, obispos, arzobispos, sacerdotes, diáconos y laicos, que yo quisiera un día de fiesta ser como ellos. Un día de fiesta, yo quisiera ser como ellos, por el sacrificio, la abnegación, pudieran tener otras opciones. Usted los ve que vienen aquí al sur de la Florida y después regresan a Cuba. Para eso hay que tener mucho valor. Para mí es muy fácil criticar. Es muy fácil tumbar a Castro desde aquí, desde un micrófono, todas las mañanas, desde venir aquí a tu programa y decir el teque cubano, como digo yo, Fidel es malo, Raúl es malo y ya estoy haciendo revolución. No, señores, ya estoy tumbando a los Castro. El cardenal es malo, la iglesia es mala. Desde aquí es muy fácil, pero si estuviéramos ahí en Cuba, veríamos tal vez una misma realidad, pero con otros matices, otros colores. Claro, bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre el futuro de la iglesia en Cuba. Quédense en sintonía.